Nuestro tema es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica también se conoce como leucemia mielógena crónica. Esta leucemia es un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea. Para esto vamos a definir los siguientes conceptos. El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. ¿Y qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer que se origina en las células productoras de sangre de la médula ósea. Cuando una de estas células cambia y se convierte en una célula de leucemia, ya no madura de la manera que debería. A menudo, se divide para formar nuevas células más rápido de lo normal. Además, las células leucémicas no mueren cuando deberían hacerlo, sino que se acumulan en la médula ósea y se desplazan a las células normales. En algún momento, las células de leucemia salen de la médula ósea y entran al torrente sanguíneo, causando a menudo un aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre. Una vez en la sangre, las células leucémicas pueden propagarse a otros órganos, en donde pueden evitar el funcionamiento adecuado de otras células corporales. Lo siguiente es un término que no debemos confundir. La leucemia es diferente a otros tipos de cáncer que comienzan en órganos, como los pulmones, el colon o el seno, y que luego se propagan a la médula ósea. Los tipos de cáncer que comienzan en otras partes del cuerpo y que luego se propagan a la médula ósea no son consideradas leucemias. La célula mieloide crónica se produce un cambio genético en una versión temprana, o sea inmadura de las células mieloides. Este cambio forma un gen anormal llamado BCR-ABL, también conocido como el gen Filadelfia, ubicado en el cromosoma 9 y 22, que convierte a la célula en una célula mieloide crónica. Estas células leucémicas crecen y se dividen, se acumulan en la médula ósea y se extienden a la sangre. Durante este tiempo, las células también pueden invadir otras partes del cuerpo, incluyendo el vaso. La célula mieloide crónica es una leucemia cuyo crecimiento es relativamente lento, pero puede transformarse en una leucemia aguda de crecimiento rápido, que es difícil de tratar. La célula mieloide crónica ocurre principalmente en adultos, aunque rara vez también ocurre en niños. En general, los niños reciben el mismo tratamiento que los adultos. Las etapas del desarrollo de la enfermedad. La leucemia mielógena crónica se desarrolla por etapas. Cada etapa tiene sus propias características y síntomas distintivos. Inicialmente son numerosos, pero con la acumulación de células sanguíneas inmaduras pueden aumentar varias dolencias, lo que indica la progresión de la enfermedad. Hay 3 etapas en el curso de este tipo de leucemia, y estas son crónica, acelerada y crisis blástica. Afortunadamente, la enfermedad en la abrumadora cantidad de casos se diagnostica en la primera etapa, cuando los síntomas aún son leves. A veces, sin embargo, la detección de leucemia ocurre en una etapa avanzada, cuando su curso adquiere violencia. En las características de la fase crónica, la normalidad básica que ocurre en esta fase más larga de la enfermedad es que está excediendo un número normal de glóbulos blancos, incluso si todavía seas principalmente células funcionales. Esto se acompaña de varias dolencias menores como fatiga crónica, dolores de cabeza y extremidades. También puede haber esplenomegalia manifestada como malestar o dolor de alguna parte del cuerpo, así como pérdida de peso. Un análisis de sangre básico generalmente le permite sospechar una enfermedad y comenzar rápidamente el tratamiento para detener el avance de esta misma. Las características de la fase acelerada es durante el periodo que la enfermedad se desarrolla más rápido. El crecimiento progresivo de las células blásticas patológicas hace que ingrese sangre periférica desde la médula ósea.
O sea que con el tiempo el vaso y el hígado se ven afectados por la enfermedad. Los síntomas de la primera fase se intensifican y se producen sudores nocturnos, dolores más fuertes, así como síntomas característicos de la anemia. La anemia, como resultado de una deficiencia de glóbulos rojos normales, causa de piel pálida y membrana de mucosas, fatiga y apatía que son constantes, así como dificultades para respirar y pérdida de tolerancia al ejército. La detección de leucemia en esta fase puede brindar buena oportunidad para un tratamiento exitoso. Las características de la fase de explosión. En esta etapa la enfermedad es más agresiva. La leucemia crónica comienza a pesar de una forma aguda. Las células blásticas tumorales mutadas luego se dividen muy rápidamente, se desplazan por las células sanguíneas y estas sanas son retantes. Ya se llega a manifestar en infecciones frecuentes y recurrentes a las que el tratamiento estándar no funciona. Además, el paciente puede ser diagnosticado con diátesis hemorrágica, es decir, trastornos de la coagulación en sangre, causados por un número reducido de plaquetas. Esta enfermedad en la etapa de explosión generalmente se trata como un tipo de leucemia aguda. ¿Cuál es el pronóstico para la leucemia mielógena crónica? El pronóstico para la leucemia mielógena crónica depende de muchos factores. Es muy importante reconocer la enfermedad en una etapa temprana de desarrollo y monitorear acerca del proceso de tratamiento. Se estima que los pacientes tratados con imatinib durante 60 meses, en aproximadamente el 90% de los casos, no progresan ni entran en la fase acelerada o crisis plástica. El trasplante alogénico de médula ósea es un donante relacionado proporciona curación en aproximadamente el 60 a 80% de los pacientes. Otros factores del pronóstico de la leucemia mieloide crónica, además de la fase de la CML, hay otros factores que pueden ayudar a dar un pronóstico de supervivencia. Algunas veces estos factores son útiles para seleccionar un tratamiento. Los factores tienden a relacionarse con una supervivencia más breve. Se denominan factores de pronóstico adversos. Los factores adversos de pronóstico son fase acelerado o fase blástica, agrandamiento del vaso, área del daño óseo debido al crecimiento de la leucemia, mayor número de basófilos y eosinófilos, ciertos tipos de granulocitos en las muestras de sangre, número muy alto o bajo de plaquetas, tiene 60 años o más, múltiples cambios o cromosómicos en las células CML. Muchos de estos factores toman en cuenta el sistema zocal, que desarrolla un valor que usa para ayudar a determinar un pronóstico. Este sistema en cuenta la edad de la persona, el porcentaje de blastos en la sangre, el tamaño del vaso y el número de plaquetas. Estos factores se utilizan para dividir a los pacientes en grupos de riesgo bajo, intermedio o alto. Otro sistema llamado porcentaje Euro incluye los factores mencionados y el porcentaje de basófilos o eosinófilos en sangre. Cuanto mayor sea el número de estas células, más desfavorable es el pronóstico. Metástasis de la leucemia mielocítica crónica. En primer lugar, metástasis hace referencia a reproducción o extensión de una enfermedad o de un tumor a otra parte del cuerpo. Las enfermedades neoplásicas hematológicas, las cuales son un grupo de enfermedades malignas que provienen de la expansión clonal de células hematopoyéticas. Ejemplo de esto es la leucemia mielocítica crónica, que se caracteriza por la expansión clonal de blastos mieloides. Estas enfermedades se caracterizan por el hecho de que no tienen una fase limitada, es decir, una en el que el tratamiento quirúrgico podría ser posible, como lo de la resección tumoral, que es la extracción del tumor a través de pequeñas incisiones. La sangre está enferma, por la que las células cancerosas están presentes en todo el cuerpo. La enfermedad se generaliza desde el principio. Sin embargo, en una cierta etapa de avance es posible que las células cancerosas
se acumulen en varios lugares fuera de los vasos sanguíneos para formar tumores. En ese caso, los médicos no hablan de metástasis, sino de infiltrados de órganos. El tratamiento que se usa en la leucemia mielocítica crónica es la quimioterapia, la radiación y la cirugía, especialmente si el infiltrado comprime otras estructuras. Causas. Nadie nace con la leucemia mieloide crónica, sino que la enfermedad no se hereda. Se presenta cuando hay una lesión en el ADN de una sola célula de la médula ósea. La célula mutada se multiplica de manera descontrolada y las células resultantes desplazan a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas sanos de la médula ósea. Las células de leucemia mieloide crónica se desbordan al torrente sanguíneo. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad de progresión lenta. No interfiere totalmente con el desarrollo de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas maduros, sino que suele ser de menor gravedad a comparación de la leucemia aguda. Por lo regular, los pacientes no tienen ningún síntoma al momento de ser diagnosticados. Factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier factor que aumente las probabilidades de que una persona pueda presentar una enfermedad. Los factores de riesgo para la leucemia mieloide crónica son el sexo, entendiéndose sexo como la condición orgánica que distingue al macho de la hembra, en su caso el hombre de la mujer. La enfermedad es un poco más común en hombres que en mujeres. Posteriormente, otro factor es la edad. El factor o el riesgo de presentar la enfermedad aumenta a su vez que la edad, ya que se estima que en el ser humano, pasando de los 40 años, comienza su deterioro tanto físico como cognitivo, a su vez aumentando el riesgo de contraer la leucemia mieloide crónica. La exposición a la radiación. Un pequeño número de pacientes con la enfermedad se produce por la exposición a dosis muy altas de radiación, tales como ser sobreviviente de una explosión a una bomba atómica o de un accidente a un reactor nuclear. También se presenta un ligero aumento del riesgo en algunas personas que han recibido dosis altas de radioterapia para otros tipos de cáncer. Un ejemplo de ello sería el linfoma. Esto no quiere decir que aplique en todas las personas que hayan recibido radioterapias para el cáncer, ya que no presentan leucemia mieloide crónica, solo en algunos casos. El cromosoma Filadelfia y el gen de fusión BCR-ABL. Un cromosoma es una estructura organizada de ADN que se encuentra en el núcleo de las células. Las células humanas normalmente, como ya se tiene conocimiento, contienen 23 pares de cromosomas. Cada par tiene una apariencia distinta a la de los demás y se lo identifica con un número. En total hay 46 cromosomas. Los pares de cromosomas están formados por un cromosoma proveniente de la madre y uno del padre. 22 pares reciben el nombre de autosomas y el 23º par corresponde a los cromosomas sexuales que son diferentes entre hombres y mujeres. También recordando, en las mujeres los cromosomas serían XX y en el hombre XY. Prosiguiendo, las células del cuerpo tienen que producir copias nuevas de sí mismas para reemplazar las células desgastadas, ya sea por el proceso de meiosis o mitosis, creando copias nuevas de sí mismas. La célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y luego se divide para formar dos células idénticas. A veces las células cometen un error. En el momento en que se crean copias de sí misma o
en el momento en el que se divide para originar células nuevas. A uno de estos errores, y que es el que provoca la leucemia mieloide crónica, se le llama translocación. Una translocación se produce cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y se adhiere a otro cromosoma. A veces los fragmentos de dos cromosomas diferentes intercambian sus posiciones, dando lugar o origen a un gen de fusión. Englobando, prácticamente todos los casos de leucemia mieloide crónica son ocasionados por el gen de fusión BCR-ABL. Este gen no se encuentra en las células sanguíneas normales. El gen BCR-ABL se forma por una translocación entre partes de los cromosomas 9 y 22 en una sola célula de la médula ósea durante la división celular. Parte del cromosoma 9 se adhiere al cromosoma 22 y parte del cromosoma 22 se adhiere al cromosoma 9, produciendo así un cromosoma 9 que es más largo de lo normal y un cromosoma 22 que es más corto de lo normal. El nuevo cromosoma 22 anormal se conoce con el nombre de cromosoma Filadelfia, llamado así porque fue descubierto en el Instituto Wistar de Filadelfia. Su abreviatura es PH, y la abreviatura PH con el signo positivo indica la presencia del cromosoma Filadelfia anormal. En cambio, o lo contrario, la abreviatura PH con el signo negativo indica la ausencia del cromosoma Filadelfia. El fragmento inferior corto del cromosoma 9 contiene el gen ABL, llamado así en honor a Herbert Abelson, el científico que descubrió este gen. La ruptura del cromosoma 22 involucra un gen llamado BCR, por sus siglas en inglés de región de fractura. El gen ABL mutado se desplaza al cromosoma 22 y se fusiona con la porción restante del gen BCR. El resultado de esta fusión es el gen BCR-ABL, el gen causante, como ya se ha mencionado, de la leucemia mieloide crónica. Igual, recordando, los genes dan instrucciones a las células para que produzcan proteínas. El gen ABL da instrucciones a las células para que produzcan una proteína llamada tirosina quinasa. Esta proteína envía señales que indican a la célula cuándo debe crecer y dividirse. El gen BCR-ABL anormal produce una proteína llamada tirosina quinasa BCR-ABL. Esta proteína normal envía señales a las células madres sanguíneas para que produzcan un exceso de granulocitos o glóbulos blancos. Estos agranulocitos en particular tienen el gen BCR-ABL, llamándoles células de leucemia mieloide crónica. Estos agranulocitos no son normales y no llegan a ser glóbulos blancos sanos, sino que producen células nuevas muy rápidamente y no mueren en su debido momento. Con el tiempo, los granulocitos se acumulan en la médula ósea y desplazan a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas sanos. Más del 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen el cromosoma Filadelfia. Sin embargo, un número muy pequeño de pacientes con leucemia mieloide crónica tienen el gen BCR-ABL, pero el cromosoma Filadelfia es indetectable. A esto se le conoce con el nombre de leucemia mieloide crónica sin presencia del cromosoma Filadelfia, o pH negativo. Los pacientes con leucemia mieloide crónica pH negativo que presentan la reordenación genética BCR-ABL tienen el mismo pronóstico que los pacientes con leucemia mieloide crónica pH positivo. También en ocasiones algunos pacientes tienen un tipo de leucemia
en el que se produce un exceso de granulocitos en la médula ósea. Sin embargo, estos pacientes no tienen el cromosoma PH ni el gen BCR-ABL. Es posible que el diagnóstico en su caso sea leucemia mieloide crónica atípica, apartándose de los tipos conocidos por sus características peculiares, demostrando que pueden existir otros oncogenes. Al referirme sobre la palabra oncogenes, son genes que por su gran capacidad de mutación o transformación inducen a la formación de cáncer en la célula. Estos oncogenes son desconocidos, causantes de la enfermedad en estos pacientes. A su vez, este tipo de pacientes presentan respuestas menos favorables al tratamiento y tienen una supervivencia más corta. ¿Cuáles son los síntomas de la leucemia mielocítica crónica? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los pacientes muy a menudo no tienen síntomas cuando son diagnosticados con leucemia mielocítica crónica. El diagnóstico se hace como resultado de las pruebas de rutina para alguna otra enfermedad o dolencia. Los síntomas se desarrollan gradualmente. Algunos de los síntomas en la leucemia mielocítica crónica son problemas respiratorios, palidez, fatiga, sudores nocturnos, no tiene intolerancia a temperaturas altas, pérdida de peso, vaso agrandado. La leucemia mielocítica crónica no tratada consiste en 3 etapas: la fase crónica, la fase de aceleración y la fase de avance de la explosión. La mayoría de los pacientes están en la fase crónica cuando son diagnosticados con leucemia. En la fase crónica, los síntomas de la enfermedad son leves y los glóbulos blancos aún pueden combatir la infección. Curar la enfermedad en esta fase permite al paciente volver a una vida completamente normal. Durante la fase de aceleración, el paciente desarrolla anemia. La cantidad de sus glóbulos blancos disminuye o aumenta y la cantidad de plaquetas baja. El número de las células blásticas también puede aumentar y el vaso puede hincharse. Los pacientes en la fase de crisis blástica tienen niveles elevados de células blásticas en la médula ósea y en la sangre. A su vez, también va disminuyendo el número de los glóbulos rojos y plaquetas. ¿Tienen una infección o un sangrado? Una persona en esta fase se siente cansada, tiene respiración superficial, o sea, respiración insuficiente, dolor de estómagos y dolor en los huesos. ¿Cómo se diagnostica la leucemia mieloide crónica? En pacientes con leucemia mieloide crónica, a menudo hay anormalidades durante el examen físico. Los más comunes son la esplenomegalia, con menos frecuencia es la hepatomegalia y la hepatoesplenomegalia. También hay un significativo aumento de leucocitos que circulan en la sangre periférica que traen consigo apariencia de llamados síntomas de leucostasia. Por ejemplo, la alteración de la conciencia, dificultad para respirar, discapacidad visual, dolor de cabeza. También podemos mencionar que los niveles elevados de ácido úrico asociados con la enfermedad pueden manifestar inflamación de una sola articulación, generalmente la del dedo gordo del pie, que se manifiesta con un dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento de la articulación y calentamiento excesivo de la piel que cubre la articulación. El primer análisis es el hemograma o conteo sanguíneo completo con fórmula leucocitaria. Esta prueba se utiliza para medir la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en una muestra de sangre. A menudo, las personas con la leucemia mieloide crónica presentan una cantidad elevada de glóbulos blancos, frecuentemente a niveles muy altos.
un posible aumento o disminución de la cantidad de plaquetas según la gravedad de la enfermedad de cada persona. La siguiente prueba sería el frotis de sangre periférica. En este procedimiento las células sanguíneas se tiñen y se examinan al microscopio óptico. Estas muestras preparadas se observan el número, del tamaño, la forma y el tipo de células sanguíneas, las características específicas de glóbulos blancos, las proporciones de las células inmaduras. La siguiente prueba sería la aspiración y biopsia de médula ósea. Esta prueba se usa para examinar las células de la médula ósea al fin de detectar anomalías. El siguiente análisis sería el análisis citogénico. La citogénica es el estudio de los cromosomas y la anomalía de los cromosomas. Leucemia mielógena crónica. ¿Cuál es el tratamiento para la leucemia mielógena crónica? Tratamiento inicial para la leucemia mielógena crónica es reducir la cantidad de leucocitos que circulan en la sangre, generalmente usando hidroxiurea como resultado del tratamiento y la descomposición celular. Los niveles del ácido úrico aumentan en la sangre. Por lo tanto, esta etapa de la terapia se complementa con el uso de allopurinol, un medicamento que reduce los niveles de ácido úrico. El tratamiento adecuado de las leucemias mielógena crónica, dirigida a eliminar las células leucénicas, se basa en el uso de imatinib y, si no es efectivo, dasatinib o nilotinib. El tratamiento con interferón alfa se evalúa como menos efectivo y se utiliza especialmente en mujeres embarazadas. Algunos pacientes reciben un trasplante halógeno de médula ósea de un donante relacionado o no relacionado. El tratamiento convencional para la CML es la fase crónica en un inhibidor de tirosina sinástica. Si el primer medicamento deja de surtir efecto, en realidad nunca funcionó, bien se puede aumentar la dosis o se puede intentar otro TKI. El ponotavir es una opción después de que se haya intentado con los demás inhibidores de la tirosina sinasa o en las células de leucemia. Desarrollan posteriormente la mutación T315L. Cambia todo inhibidor en la tirosina sinasa. También es una opción si la persona no puede tomar el primer medicamento debido a los efectos secundarios que lo ocasionan. En pocas ocasiones puede que las personas en la fase crónica sean tratadas como un allotrasplante de células madre. Este tratamiento describió detalladamente trasplante de células madre para leucemia mieloide crónica. La supervisión del paciente para saber cómo responde al tratamiento es muy importante. Los recuentos sanguíneos se verifican a menudo. Se hace también una prueba de reacción en cadena de polimerasa en la sangre para medir la cantidad de gen BCR-ABL. Algunos datos extra acerca de la leucemia mieloide crónica es que alrededor del 15 al 20% de todos los casos de leucemia son de leucemia mieloide crónica. Se estima que este año se diagnosticaron 8.990 personas con esta enfermedad, entre ellas 5.250 hombres y 3.740 mujeres, eso solo en Estados Unidos. La mayoría de esos serán adultos que tienen una edad promedio de 64 años. Aproximadamente el 50% de los casos pertenecen a personas de más de 64 años. La leucemia mieloide crónica es rara en niños. Se estima que este año se produjeron 1.140 muertes, entre ellas de 6.600 hombres y 480 mujeres. Con esto concluimos el tema de leucemia mieloide crónica.